Buenas noches. El 20 de enero de 1996, en la ciudad de Barquinha, Brasil, tuvo lugar uno de los casos ovnis más impactantes de la historia. Conocido como el Roswell brasilero, habría pasado desapercibido si no es que hace unos días un cirujano, un piloto de la Fuerza Aérea Brasilera y un médico forense de altísimo prestigio brasilero han revelado en simultáneo detalles inéditos de este incidente. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 216 de este su programa Cruda Realidad. Un momentito que voy a acomodar la presentación. Bueno, está bien que se quede ahí. El caso Barquinha, o Varginha, como puedan pronunciarnos en portugués, conocido como el Roswell brasilero, es el caso que ya se había olvidado, si no fuera que testigos de primera mano del hecho que los obligaron a callar este misterio han tenido a bien encontrarse y después de 30 años han decidido salir a la luz pública y contar los hechos como fueron desarrollados en este pueblo. No es una ciudad, sino es un pueblo grande ¿De qué pasó? ¿No? Hablamos de un misterioso material con memoria, hablamos de la intervención militar por parte de militares de Estados Unidos y la muerte de un soldado tras el contacto directo con una entidad, testimonios reales, evidencia biológica, tecnología imposible de explicar que desafían la ciencia oficial y mantienen vivo uno de los mayores misterios de la ufología moderna, que si no fuera por el valor de estos tres profesionales que han salido, estamos hablando de este 20 de enero de 2026, no lo conoceríamos. Así que vamos al tema primero para la cronología de los hechos. El incidente de Barquinha tuvo lugar el 20 de enero de 1996 en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Los eventos se desarrollaron de la forma siguiente. A la 1:30 se produjo el primer avistamiento por parte de los granjeros Eurico y Oralina de Freitas, quienes se despertaron tras los alborotos de sus animales, quienes lejos de callarlos, observaron una extraña nave en forma de cigarro grande, un cigarro ovalado, que estaba de forma inestable en el cielo. La nave se dirigía hacia unas ligeras montañas en el horizonte. Pasamos ahora a las 2 de la tarde y estamos ahora con el camionero Carlos de Souza, que ve los problemas del aparato, ve también la misma nave ovalada, ¿no? que está teniendo problemas de estabilidad, y lo sigue y declara que descendía de forma inestable, pero que detrás de una colina se precipitó violentamente al suelo, ¿no? Entonces, él, pensando que era alguna clase de prototipo de avión, algo así, se dirigió al lugar, encontrando un aparato parecido a un submarino, con una brecha al costado, del cual emanaba un extraño vapor, un ligero vapor. Y ahí encontró fragmentos metálicos extremadamente finos, similares al aluminio. Tomó uno de ellos, lo arrugó con la mano y observó cómo se recuperaba de su forma original. Exactamente al caso Roswell, cuando manifiesta uno de los militares que hizo exactamente y despertó a su hijo para hacer esto, ¿no? Entonces, como si poseyera este material una memoria estructural. El ambiente estaba impregnado de un olor corrosivo, una mezcla de amoníaco y azufre, tan intensa que quemaba los ojos y la garganta. La vegetación parecía haber sido calcinada dentro del perímetro
de la nave, que abarcaba unos 40 metros a la redonda. Viendo que se acercaban camiones del ejército y cómo de estos bajaban corriendo unos soldados, quienes los amenazaron, le quitaron el material de la mano y le hicieron disparos al aire. Le dijeron que eso era propiedad del ejército americano y que no se metiera con eso, y al hombre lo hicieron correr. Varios días después, de Souza fue visitado por los famosos hombres de negro, quienes amenazaron también, le dijeron quién era, dónde trabajaba, los horarios de trabajo, quién era su familia, dónde estudiaban sus hijos, todo, y lo amenazaron si contaba algo. Ya sabe que se podía perder en la espesura de la selva. Perfecto. Estamos todavía a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, estos hombres aparecieron días después, por si acaso. Pero ahora vamos siguiendo con el relato. A las 10:30 del mismo día, el cuerpo de bomberos capturó la primera criatura. Con una red especial la capturaron, y después ya vamos a describir cómo eran estas criaturas, trasladándole al hospital militar. 3:30 p.m. 3 jóvenes, Fátima Lelian Silva de 16, Valquiria Silvia de 14 y Katia Xavier de 22, tuvieron el encuentro cercano con un ser realmente espeluznante, ¿no? En un terreno baldío, cerca del jardín Endere, que es un espacio grande antes de la entrada del pueblo, estaba acurrucada una criatura en un bloque de ladrillos. La criatura tenía una descripción similar a la que se ve. Esta es una estatua que está en el lugar, cuya descripción es parecida a esta, ¿no? La descripción del ser: era un ser bípedo, de baja estatura, con piel marrón aceitosa, venas prominentes, una cabeza desproporcionadamente grande, no tenía pupilas en los ojos y emanaba un fuerte olor nauseabundo similar al amoníaco y a huevos podridos, ¿no? Que impregnaba la superficie de todo el lugar. Es más, ese olor permaneció durante meses y fue observado por ufólogos que posteriormente investigarían el caso más a fondo, ¿no? La criatura tenía 3 protuberancias en la cabeza, similares a unos cuernos hundidos, de ojos grandes y rojos y sin pupilas visibles, ¿no? 8:30 p.m. La policía militar encuentra a otra criatura y un soldado, Marco Eli Cherese, lo agarra físicamente, la captura, la fuerza como si fuera un delincuente, le pone una malla también, y junto a Eric López, quien afortunadamente no llegó a tocarla, la llevan con correas al hospital nuevamente de Barquiña. Bueno, esa misma noche, el 20 de enero, figura en el histórico que el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica ya había emitido una alerta sobre un objeto extraño ingresando al territorio brasileño en la localidad de Barquiña. Y obviamente se había activado este equipo de recuperación americana con helicópteros, todo, que sacaron tanto al platillo como a los seres. Ahora, viene el estado emocional del ser y después vamos a ver estos testigos qué pasa. Primero vamos a ver el estado emocional del ser. Los jóvenes y otros testigos, las jóvenes, las chicas que vieron, y los otros testigos indicaron que la criatura parecía estar muy asustada, sufriendo y en busca de ayuda. Era como un animalito acorralado, ¿no? En cuanto a la intervención médica y militar, tanto el cuerpo de bomberos como la policía militar capturaron al menos 2 criaturas usando redes y cajas de madera. Según el camionero Carlos de Souza, también dice haber encontrado otra criatura, pero ya sin signos de vida, dentro de los restos del aparato. De ahí no más se sabe. Entonces, usando redes y cajas de madera, estos seres fueron llevados al hospital municipal y luego al hospital de la Universidad de Campiñas en Unicam, una ciudad más alejada, a unas 3 horas de Barquiña.
bajo un estricto control militar. Estamos hablando de la policía militar de Brasil. Al parecer, mientras que los americanos se dedicaban a sacar el ovni, los brasileros, la policía militar brasilera, se encargaba de las criaturas, o por lo menos no se dieron cuenta los gringos que había eso. Pero acá viene la mala noticia. Este es Marco Elis Cherese, un joven soldado que participó en la captura y tocó a la criatura sin guantes. El deterioro de su salud fue alucinante. Pasó solamente 3 horas después del contacto para que Cherese sufra un colapso inmunológico, con fiebre alta y aparición de ganglios debajo del brazo izquierdo que presentaba un bubón negro inflamado, muy parecido a la peste bubónica. Y pese a que extirparon el tumor en el hospital, falleció el 15 de febrero por una sepsis generalizada, o sea, una infección generalizada causada por una bacteria desconocida. Ojo con esto, una bacteria desconocida en la Tierra. Eso alertó obviamente al equipo de recuperación de los gringos y el encubrimiento comenzó a ver todo este tema, ¿no? Acá tenemos las fotos hechas por sus familiares. Lamentablemente el muchacho murió, era una joven era. Y ahora vamos al tema del encubrimiento y la conexión internacional. Este equipo de recuperación, como saben, es especialista en fabricar engaños y todas estas cosas para barajar que esto no ha sido más que una confusión. Es la clásica desinformación de todo, ¿no? Entonces crearon la teoría de Mourinho como explicación oficial. ¿Quién era Mourinho? Mourinho era una persona con enfermedades mentales que se llamaba Luis Antonio de Paula. Mourinho le llamaban, porque no hablaba y paraba así. Entonces la explicación oficial decía que se había confundido la chica en la oscuridad. No era oscuro, era plena mañana. Y las chicas aclararon que sí conocían a Mourinho y lo veían todos los días. Mourinho jamás emanaba ese hedor, no producía náuseas y era obviamente un ser humano, y esta cosa no lo era. Y ahí está la comparación, ¿no? Comparar a un ser humano con esta criatura no tiene ni son ni ton, pero ustedes saben que esta clase de gente que ya pronto creo que va a ser desenmascarada con la desclasificación, obviamente inventa cualquier cosa. Ahora, obviamente las chicas también fueron víctimas de intimidación, pero lo más alucinante, la madre de las niñas y otros testigos denunciaron la visita de hombres de negro que ofrecieron dinero a cambio de silencio o retracciones. El pueblo también fue cerrado por militares y quienes le advirtieron a la gente que no se metiera en esos asuntos y que se tratara de un experimento social y que todo era un enano disfrazado. O sea, otras tonterías. Obviamente hubo bastante intervención de los Estados Unidos, ya que el NORAD, ¿no? el sistema de alerta del espacio de Estados Unidos, que tiene una red de satélites, reportó y alertó sobre el objeto que oficiales estadounidenses llegaron a un avión especial para llevarse todos esos restos esa misma mañana, ¿no? Obviamente esto causó un impacto cultural. Barquiña aprovechó ese caso para el turismo, instalando estatuas, como hemos visto, y un tanque de agua en forma de nave espacial, ¿no? Bueno, hasta ahí habría quedado todo, y pues una anécdota, que bacán, si pasó o no pasó. Y entramos este año, hace unos pocos días, comienza en el 30 aniversario, testigos de alto nivel, como médicos y militares, se pusieron de acuerdo y han roto el silencio bajo juramento que hicieron, reforzando la veracidad de este incidente. Vamos a comenzar por el testimonio del doctor Italo Berturelli. El doctor Italo Berturelli es un prestigioso neurocirujano con 46 años de experiencia y reveló bajo juramento que durante su encuentro de 3 a 4 minutos a solas con una de las criaturas de Barquiña, experimentó una forma de comunicación telepática y también dio puntos claves sobre el contacto.
Por ejemplo, Berturelli dice que él tenía la capacidad de leer la mente. No con un contacto con menos mal que como médico se dio cuenta de que tendría que haber una asepsia, así que él se cubrió con guantes, con máscaras, con mascarilla, y por instinto, ¿no? Así que él no tuvo contacto con la entidad, pero sintió que el ser le leía la mente y sabía todo sobre él. La naturaleza de la presencia, a pesar de la apariencia del ser muy extraña, el doctor percibió una presencia benigna, positiva e inocente, que estaba claramente asustada y aterrada. Lógicamente comprendió que podría tratarse de una criatura inteligente que, al encontrarse en un medio totalmente diferente al suyo, al entorno totalmente diferente al suyo, transmitía esta clase de emociones. La mirada de la criatura no transmitía para nada agresividad, sino irradiaba comprensión, calma y una inteligencia muy superior al humano. En cuanto al contacto, el contenido del contacto, el médico señaló que sintió que el ser poseía mucha información y que la experiencia fue tan impactante que le cambió la vida a nivel psicológico profundo, siendo algo que jamás pudo olvidar y que aguardó esos 30 años, que no sé por qué esos 30 años, por qué no 31, por qué no 29, no lo sabemos, pero ha salido a la palestra, ha tenido el valor de salir a la palestra. Y este testimonio es particularmente relevante porque Berturelli describió que, aunque la mirada del ser también reflejaba miedo, la sensación predominante que recibió fue de paz y de conexión intelectual. Una conexión intelectual profunda y que él no puede describir y que no se parecía a nada de lo que él ha tenido experiencia en todos los campos de la medicina. Veamos un extracto del video de esta declaração. Meu nome é Ítalo Danelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos e em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota, e me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor, e na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. E um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né? 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunha ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, viu, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, você tem que insistir. Já jurei que vi mesmo e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Bueno, ahora vamos a ver la declaración. Este es uno de los testigos, pero ahora vamos a ver el testimonio del doctor Armando Fortunato.
El doctor Fortunato es un prestigioso médico forense y es uno de los testigos claves que rompió el silencio detrás del doctor Venturelli. Bueno, Fortunato fue el encargado de realizar la autopsia al soldado Marco Eli Cherese, quien murió tras tener contacto directo con una de las criaturas. El doctor Fortunato aseguró que que no existe ninguna explicación médica convencional para que un joven tan sano muriera de esa forma, sugiriendo que fue expuesto a un agente biológico no terrestre que destruyó su sistema inmunológico. Vamos a ver su declaración. Eu fiquei extremamente surpreso. Militares da Força Aérea Americana deram depoimentos, que está aí na imprensa para quem quiser ouvir, da movimentação, da questão do tráfego aéreo americano, Campinas. Isso precisa ser melhor apurado realmente, porque houve sim situações que precisa ser melhor investigado. Eu até coloquei isso para um cientista americano, numa reunião que nós fizemos em Austin, antes de Washington. Por que não se fazer uma investigação do local que teria caído a aeronave aqui próximo de Varginha, se tem resíduos metálicos, porque o metal que foi dito pelo professor que viu a aeronave, os destroços da aeronave, é que ele teria sido, se você fechava assim, o metal abria, né? Uma coisa assim que eu nunca tinha visto, de outro mundo, né? Mas pesquisar resíduos metálicos no local. E também, por que não, uma proposta do Dr. Giannini, não se fazer aí uma investigação do DNA da bactéria que infectou e que levou ao óbito o soldado Marco Eli Cherese. Bueno, ahora vamos a ver cómo que se sucede la muerte de este militar Marco Eli Cherese. Marco Eli Cherese fallece el 15 de febrero de 1996, 26 días después de haber tenido contacto directo con una de las criaturas sin utilizar guantes ni equipo de protección durante su captura. Aunque era un hombre joven, fuerte y saludable, su salud se deterioró a tal extremo y de forma tan rápida tras el contacto que los detalles sobre la causa de sus muertes, según los testimonios documentados y citados tanto con el doctor que acabamos de ver como otros médicos, son los siguientes. Diagnóstico médico. La causa oficial del deceso fue la septicemia aguda, infección generalizada que comprometió todo el sistema inmunológico, provocando su colapso total. Síntomas físicos. Presentó una buba o ganglio. Acá no se ve muy bien, pero bueno, la foto es realmente asquerosa, mejor taparlo, con fiebre altísima y colapso orgánico. En 48 horas tras ser hospitalizado, las autoridades intentaron explicar la muerte como una infección de un pelo encarnado en la axila, totalmente sin sentido. Pero el médico forense Armando Fortunato y su equipo de investigación, que realizó una autopsia, afirmó que no había una explicación médica convencional para que un joven sano muriera de esta forma, sugiriendo la presencia de un agente biológico no terrestre, lo cual activó el sistema de protección de salud de Brasil, quien hizo una pesquisa por toda la zona donde se había declarado esta criatura. Podemos ver que de este lado tenemos al joven. Esta fotografía fue la última que se tomó y como aparece un viejo, ¿no? Aparece un viejo después de poco tiempo. En cuanto al personal del hospital de Barquinha, no sabíamos, pero una de las criaturas que fue capturada justo por la Policía Nacional, la que supuestamente con el contacto habría matado sin querer a este oficial de Marco Eli Cherese, también reporta que la criatura presentó una serie de convulsiones
y que aproximadamente 15 personas, en las que se encontraban médicos, enfermeras y militares, estuvieron dentro de la sala de operaciones examinando a la criatura y tratándola de revivir, aunque inicialmente muchos fueron presionados o amenazados por las autoridades para guardar silencio. Sus testimonios han salido recientemente a corroborar esto. Es más, ha surgido una cascada de profesionales, militares, a razón de que estos estos doctores han salido a declarar. Y tenemos el caso, por ejemplo, del doctor Bat Valladares, que fue identificado por investigadores como uno de los médicos que le practicó la necropsia a una de las criaturas en la Universidad de Campiñas, de Unicam. No obstante, inicialmente tuvo una diferencia con Venturelli y Fortunato. Valladares negó antes públicamente su participación, calificando las historias como conspiranoicas, y aunque algunos investigadores sostienen que su negativa fue producto de presiones o amedrentamiento o amenazas, hoy día se mantiene un poco más neutro y dice que sí, hubieron cosas muy raras, pero no precisa muchas cosas, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen, mientras que Venturelli se enfoca en el contacto directo y la comunicación telepática con el ser vivo, el doctor Armando Fortunato proporciona la base científica forense que refuerza la anomalía biológica del caso a través de la muerte inexplicable del soldado Cheresa. Ambos testimonios, junto con los reportes de otros trabajadores, sumado a la de las chicas y personal de salud, trabajadores de salud que vieron a estos seres, forman un cuerpo de evidencia médica que contradice la versión oficial del gobierno y que hasta hace muy poco había sido guardada por los testigos. Existe obviamente inconsistencias en la versión oficial. Recientemente se ha propuesto la exhumación del cadáver para analizar los restos y verificar la naturaleza de esa bacteria a este oficial Cherese, advirtiendo que podría representar un peligro biológico significativo. Incluso se reporta que tras la autopsia el cerebro del soldado fue retirado y enviado a Estados Unidos para su estudio. No sabemos por qué, ¿no? Pero en fin, este caso de Barquiña, este incidente es uno de los más documentados oficialmente, no en el momento que se hizo, sino actualmente, porque están saliendo estos testigos a decir lo que vieron. ¿Por qué se han puesto de acuerdo? No lo sabemos. Quizás es porque hay más confianza o porque se ve también una apertura en Estados Unidos para divulgación, o simplemente porque ya están mayores y no les interesa, es ridículo, ya tienen una vida hecha y derecha, ya les da si se ríen o no se ríen, ¿no? En fin, esto retrata que todos los elementos, desde la calidad de los testigos, amenazas e informes contradictorios, nos habla de un modo operandi de cómo estos recuperadores de pruebas funcionan en cualquier parte del mundo. Es más, ese tema no lo hemos tratado, pero lo trataremos en el futuro. Bueno, espero que les haya gustado. Buenas noches.